limpiaste mi pecado, con tu amor soy renovado, en ti encuentro libertad, eres mi luz, mi verdad, mi verdad. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este capítulo número 5, capítulo de este interesante estudio que estamos teniendo acerca del pecado. Tuvimos ya la oportunidad de platicar de algunos personajes bíblicos y del pecado que vivieron, de la confrontación que sufrieron por parte de Dios, del pecado, al tener el deseo de no romper esta relación tan importante que estaban teniendo. Y ahora quiero hablar de nosotros. Evidentemente no podemos creer o pensar que vivimos en tiempos parecidos a los tiempos de estas personas que tuvimos la oportunidad de estudiar. Nosotros vivimos bajo un tiempo hermoso llamado la gracia. Y quiero comenzar, antes de hablar de ciertos versículos que tengo aquí preparados para la clase de hoy. Tristemente, hay algunas personas selectas, además de ustedes, que he decidido mandarle el estudio del pecado, personas cristianas con la intención de compartir también pues la palabra de Dios, ¿no? Y tristemente, una de las personas que le mando el estudio, lo único que hizo fue decirme que yo estaba muy mal porque yo había dicho que el pecado era bueno. Híjole, yo creo que definitivamente lo más importante es que cuando uno se sienta a escuchar la palabra de Dios, cuando uno se sienta a abrir la Biblia, cuando uno se sienta a pedirle a Dios que le permita tener entendimiento de la palabra, o cuando uno escucha una prédica, cuando uno escucha a una persona que está tratando de enseñar de algún tema en específico, es importante poner atención. Y no lo digo con enojo, sino con tristeza, puesto que evidentemente es lo que la palabra de Dios identifica. Y la mujer vio que el árbol era bueno para comer. Y esto no significa que el árbol fuera bueno para comer, sino que la mujer creyó que era bueno para comer, así como nosotros en muchas ocasiones creemos que aquella acción, pensamiento, decisión pecaminosa va a ser buena para nosotros. Y es todo lo contrario, termina enfermándonos y alejándonos de la presencia de Dios, alejándonos de este camino tan precioso que hemos tomado. Es evidente que a pesar de la diferencia de tiempos que tenemos de estos personajes que tuvimos la oportunidad de leer y nosotros, el tiempo es completamente diferente, además de que no nos encontramos en aquel tiempo de la historia donde no había quizás, es diferente en todos los sentidos, en el sentido humano, en el sentido espiritual, donde por ejemplo Adán y Eva tenían ciertas reglas, después David tenía la ley, la Torá, y ahora nosotros tenemos la gracia. Pero esto no significa que la visión respecto al pecado de parte de Dios haya cambiado. Eso sigue siendo exactamente lo mismo. Dios siempre ha tenido este rechazo en contra del pecado y del pecador. Obviamente sabemos que Dios en su misericordia abraza al pecador, lo perdona y le permite sentir un arrepentimiento real que genere un cambio en su vida. Y quiero resaltar esta palabra porque al final de cuentas, yo creo que entendimos que yo estuve hablando desde una parte muy carnal, muy natural, pero no quiero que creamos que por el hecho de decir que Rogelio dijo que el pecado, no. O sea, entendamos que carnalmente reconocemos que muchas de las cosas que son pecado, que nos alejan de Dios, nos generan una satisfacción o una ganancia terrenal, pero que termina alejándonos de Dios. Pero curiosamente, quiero platicarte de estos versículos que tuve la oportunidad de buscar para poder continuar con este estudio, y son algunos que de verdad van a permitirnos entender cómo es que Dios, a pesar de la diferencia de tiempo que nosotros tenemos, Dios sigue siendo el mismo. Romanos capítulo número 3, a partir del versículo número 21 dice lo siguiente: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia,
por lo cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. La postura de Dios ante el pecado sigue siendo la misma. Y repito esta frase una vez más. La postura de Dios ante el pecado sigue siendo la misma. Él rechaza el pecado. Él no soporta en su esencia, en su naturaleza santa y divina, no puede convivir con el pecado. Pero sin embargo, como lo dice Romanos, todos y cada uno de los seres que han pisado la tierra, a excepción de Jesús, hemos sido destituidos, hemos perdido la oportunidad de relacionarnos con Dios por medio de esta naturaleza pecaminosa que debemos rechazar por medio del Espíritu. Por medio de nuestra carne tenemos que rechazar todo el tiempo aquello que está en contra de Dios. Y me encanta cómo Romanos presenta la gracia como una corona. Así lo veo yo y espero poder transmitir este sentir, como una corona que es puesta sobre la cabeza de Dios, porque el único que merece la honra, la exaltación, la gloria por perdonar nuestro pecado es Él. Yo no dejé de pecar porque sea bueno, yo no dejo de equivocarme porque sea santo, yo no dejo de errar en mi vida porque sea perfecto, no. Dejo de equivocarme en mi vida porque Él me está perfeccionando. Dejo de pecar porque Él me está santificando. Y dejo de tener malos pensamientos y de seguir malos ideales porque Él es bueno y se está manifestando en mi vida. Y esto es algo que así como lo platicábamos, por ejemplo, con el caso de David, cuando Dios está confrontando a las personas, yo no puedo imaginarme el sentimiento de David, bueno, no al grado de David, de decir, wow, Dios me ha dado todo y sin embargo aún así yo lo rechazo, ¿no? Esto lo vivimos todos y cada uno de nosotros en diferentes niveles. Pero yo creo que el punto más importante de la historia de David, el punto más hermoso de lo que podemos leer en este relato en el libro de Samuel, no es que David pecó, no es que Natán lo confrontó, sino que Dios restauró. A pesar de que hubo una corrección, Dios estuvo restaurando el corazón de David y Dios estuvo trabajando en su vida e hizo grandes cosas para que Dios fuera exaltado. Y es exactamente lo mismo que pasa en nuestras vidas. Si nosotros tenemos el día de hoy la oportunidad de dejar de pecar, de dejar de equivocarnos, de dejar de fracasar, de dejar de caer en el pecado, es con la intención de que Dios sea exaltado. El día de hoy tuve la oportunidad de platicar con una hermana del grupo acerca de una circunstancia de un collar que ella usaba. Y me fascina, o sea, me encanta cuando tienen esta confianza de acercarse conmigo para preguntarme ciertas cosas. Y no porque yo sea perfecto, claro que no, me despojo de toda gloria, toda la honra es para Dios. Pero me encanta darme cuenta cómo Dios está trabajando en la vida de cada uno de nosotros y cómo Dios empieza a hacer este proceso de santificación, donde Dios nos empieza a ser tan quisquillosos por medio de su Espíritu Santo, donde no queremos ni siquiera ver, escuchar, oír, vestir o hablar de una cierta u otra manera, donde nosotros estemos ofendiendo a Dios. Y esto es para la gloria de Dios. Yo no voy a llegar al cielo a decirle a Jesús, oh Jesús, no sabes, o sea, yo di todo por el todo y predicaba hasta por debajo de las piedras, por los codos, y yo hacía grandes cosas y mi vida, ¿no? O sea, eso sería la cosa más absurda en el mundo, porque todo lo que yo pueda llegar a hacer o hacer es nada en comparación de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Pero es maravilloso darme cuenta cómo Dios empieza a trabajar en nuestras vidas y esto genera una exaltación a Él. Yo recuerdo, por ejemplo, una de las grandes cosas que Dios ha cambiado en mi vida es mi carácter. Dios ha trabajado mucho con mi paciencia, ha trabajado mucho con ciertas situaciones de mi carácter, ¿no? Y yo estoy seguro, porque lo he visto en muchas ocasiones, cuando mi esposa, a lo mejor estamos teniendo una discusión o a lo mejor está pasando un momento incómodo donde a lo mejor yo en mi otra vida, si me gusta decirlo, me refiero a mi vida sin Cristo, yo hubiera reaccionado de una manera inapropiada. Mi esposa, al verme que yo reacciono diferente, sus ojos brillan.
pero yo sé que ella no me ama más a mí, sino que ama más a Dios y se da cuenta de lo que Dios está haciendo en mi vida. Y ese es el punto, que cada uno de los cambios que nosotros tenemos, inclusive el ser perdonados por el pecado y alejarnos del pecado, es para la exaltación de Dios. Ahora quiero leerte el segundo versículo que está en Colosenses, capítulo 3, versículo número 5. Y esta parte es, obviamente yo le iba a decir, pero hoy la resalto mucho más por el comentario de esta persona que amo mucho, y te lo comento. Dice Colosenses 3:5: hagan morir pues lo terrenal en ustedes, la fornicación, las impurezas, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que es la idolatría. Yo reconozco mi naturaleza pecaminosa, yo reconozco que a Rogelio le gusta pecar, yo reconozco que hay mucha satisfacción terrenal, humana, carnal en pecar, pero yo también reconozco, gracias a Dios, que todo esto me aleja de Dios, y que todo esto que yo viví durante 30 años y que causaron en mi vida cosas que hacía cotidianamente y que muchas veces ya las hacía ni siquiera sin pensarlas, simplemente comenzaba yo a actuar y comenzaba yo a hacer pecaminosamente. Ahora la palabra de Dios a lo largo de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, me incita, me invita, me pide que yo me aleje del pecado, que yo no me deje caer y arrastrar por estos deseos pecaminosos que van a traer consecuencias malas espirituales a mi vida. Un rompimiento entre la comunión entre mi Señor y yo, o hasta el hecho de vivir o pensar que vivo siendo salvo bajo un concepto erróneo de la salvación. Creo que en algún estudio que vi en YouTube, creo que del matrimonio, lo decía de esta manera, ¿no? No me imagino a un matrimonio, un esposo y una esposa que están a punto de casarse en el registro civil, y cuando están a punto de firmar esta acta de matrimonio, el esposo voltee con la esposa y le diga: oye, ¿cuántas veces a la semana te puedo ser infiel? No me imagino una relación que pudiera funcionar de esa manera. Y es exactamente lo mismo en nuestra relación con Dios. Al momento en el que nosotros comenzamos a crecer en la palabra de Dios, a relacionarnos, a entender el sacrificio de Jesús, a consumir la palabra, a reconocer a Jesús en el Antiguo Testamento, a entender por qué la ley, para qué la ley, qué es la gracia y todo este asunto, Dios comienza a exigir esta santidad. Dios comienza a generar, diagonal, exigir, diagonal, pedir, diagonal, generar, creo que ya dije esa palabra, la santidad de nuestra vida. Porque como lo dije hace un momento, Dios en su santidad, en su total perfección, no puede convivir con el pecado. Ahora, por último, quiero leerte este último versículo en la carta a los Romanos, donde habla precisamente de este cambio diferente entre la ley y la gracia. Romanos 6:15 dice que pues entonces vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Y esto lo comento porque tristemente, como lo decíamos en otros estudios, hay muchas malas congregaciones cristianas que viven bajo la supergracia, donde bueno, pues ya todo me es permitido, no pasa nada, pues ya Jesús pagó por mí, yo puedo vivir mi vida como yo quiera. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque es importante reconocer que la palabra de Dios evidencia aquello que a Dios no le agrada. Y por eso es importante que el cristiano consuma la palabra de Dios, para que yo, aunque yo esté leyendo el Antiguo Testamento, yo puedo leer en el Antiguo Testamento que algo le desagrada a Dios. En el Nuevo Testamento lo más probable es que a Dios le va a seguir desagradando. No me imagino cómo podría esta frase tan importante que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida como cristianos, es que Dios nunca va a cambiar. Dios es el mismo desde siempre hasta el final. Entonces a veces creemos que como ya estamos cubiertos por la gracia dada por Jesús, tenemos el derecho de convivir con ciertas acciones, o de tener ciertos pensamientos, o de hacer ciertas cosas que están identificadas en la palabra de Dios como algo que le desagrada a Dios. Y no por el simple hecho de que yo no viva bajo estos 613 mandamientos, obviamente quitando los levitas y los de las mujeres en mi caso, no significa que yo pueda ir por mi vida haciendo y pensando y actuando como yo creo que es correcto, sino que de verdad tengo que evaluar mi vida con la palabra de Dios. Y yo creo que esto como cristianos es una parte sumamente importante, el lograr reconocer lo que a Dios le agrada y lo que le desagrada, el lograr entender qué es aquello que Dios
que entristece el corazón de Dios y que me hace comportarme como alguien ajeno a la familia de Dios, a la iglesia de Dios. Quiero terminar este estudio compartiéndote que el día de mañana vamos a tener una clase súper impresionante, muy bonita, donde vamos a poder entender el corazón de Dios, de cómo es que Él desea que reaccionemos ante la tentación, antes del pecado. Y obviamente es algo que tú y yo tenemos que estudiar, analizar y poner en práctica todos los días de nuestra vida. Entender que no por el hecho de que yo considere que aquello está bien y ahora está mal, ¿no? O sea, bueno, a lo que me refiero, te voy a poner un ejemplo quizás muy absurdo, pero yo quiero ponerte como ejemplo mi propia vida, ¿no? Yo tengo un tatuaje en mi espalda que me hice hace muchos años, ya lo había comentado, y que yo me arrepentí mucho, ¿no? Inclusive justificando mi tontería que yo hice, me puse un tatuaje de un león, haciendo alusión a Jesús. Obviamente, cuando Dios empezó a tratar con mi vida, Dios me hizo sentir un arrepentimiento de lo que yo había hecho con mi cuerpo, ¿no? Y yo no enjuicio a nadie, ni mucho menos, ¿no? Pero, por ejemplo, mucha gente de vez en cuando se acerca, oye, Rogelio, los tatuajes están mal. Y es un tema complicado, porque mi respuesta casi siempre es que no me preguntes a mí, pregúntale a Dios. Ponte a leer la palabra, ponte a estudiar la palabra de Dios y pregúntale a Él. Pero asegúrate que la respuesta que estás escuchando realmente venga de Él. Porque al final de cuentas yo creo que es sumamente importante que como personas cristianas comencemos a florecer en esta relación con Cristo antes de venir a preguntarle a otra persona. Perdón, y no estoy diciendo que esté mal, pero tristemente en muchas ocasiones, si estamos en una mala congregación, con un mal director, con un mal pastor, y nosotros vamos y le preguntamos algo importante, y esta persona nos contesta mundanamente, nos contesta con su carne, algo que va en contra de la palabra de Dios, pues al final de cuentas los afectados somos nosotros. Y por eso es importante esto, ¿no? Yo siempre lo he dicho, asistir a una congregación es importante, por supuesto. Tener tiempos de adoración musical, donde alabamos a nuestro Señor y cantamos himnos, alabanzas y nos postramos ante Él y derramamos nuestra vida, es importante, claro. Convivir con hermanos en la fe es importante, claro que es importante, pero nunca nada de todo esto va a ser tan importante como que nosotros conozcamos verdaderamente la palabra de Dios y logremos entender lo que Dios quiere para tu vida, para mi vida, como individuos, como persona, como iglesia. Y esto, realmente, lo importante de lo que Dios quiere para nuestras vidas es que nos alejemos del pecado. Y qué mejor manera de conocer lo que es pecado que conociendo a aquel que identifica lo bueno y lo malo. Nos vemos mañana, que Dios te bendiga, que tengas un excelente día.